Bueno, bienvenidos todos nuevamente al curso de química online, ¿sí? Esta es la tercera clase, ¿sí? De la unidad número 2 para UA 21 y la serie 4 para CBC, ¿sí? Eso depende de lo que estés haciendo. Vamos a continuar justamente con uniones químicas y lo que vamos a ver hoy es estructura de Lewis para enlaces covalentes y limitaciones de regla del octeto, ¿tá? Acá como siempre les dejo los datos del instituto si ustedes quieren comunicarse o tener el curso completo. Como siempre les dejo acá en YouTube está la unidad 1 liberada, ¿sí? Comencemos. Dice la estructura de Lewis para enlaces covalentes. Sabíamos que una unión covalente era entre un no metal y otro no metal, ¿sí? Y ambos tenían la misma, o sea, tenían electronegatividades muy altas, o sea, similares. Entonces lo que iba a pasar es que iban a compartir electrones. ¿Está bien? No iban a poder quitarse los electrones porque ambos tienen electronegatividad muy alta, ¿sí? Recordemos que todos ellos quieren formar aniones, ¿sí? O sea, están en la lucha ahí entre el electrón que lo tiene, quién tiene el electrón, quién no tiene el electrón, ¿sí? Así que lo que van a hacer es compartir electrones. Entonces, para hacer la estructura de Lewis para un enlace covalente vamos a tener algunas reglas, entre comillas, o sugerencias como para ir a hacer, o sea, mejor dicho, para hacer más fácil la regla, la estructura de Lewis. Entonces, lo primero que vamos a ver es, primero, elegir un esqueleto razonable, simétrico para la molécula o iones poliatómicos. ¿Está bien? A. El elemento menos electronegativo es habitualmente el átomo central, exceptuando el hidrógeno, que nunca es el átomo central porque solo forma un enlace. ¿Sí? Recuerden que el hidrógeno forma un solo enlace, o sea, tiene un electrón y un solo electrón para poder hacer una unión química, y cuando forman dos electrones ya queda justamente con sus dos electrones de valencia, como la configuración del gas noble helio. ¿Está bien? Por eso justamente el hidrógeno jamás es el átomo central, siempre es se une a algo, ¿está bien? B. Los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí, o sea, ¿queda claro? Los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí excepto en la molécula de oxígeno, de ozono, en esos casos sí puedo hacer uniones entre ellos, no queda otra, en los peróxidos y en los superperóxidos. ¿Está bien? En esos casos yo puedo hacer uniones entre ellos, pero en los demás casos no se enlazan entre sí. C. Los oxoácidos, el hidrógeno habitualmente se enlaza a un átomo de oxígeno, o sea, no al átomo central. ¿Está bien? D. Para iones o moléculas que tienen más de un átomo central, se usan los esqueletos más simétricos posibles. O sea, si yo no tengo un átomo central, tengo, no sé, no distingo entre átomos y átomos, entonces trato de hacerlo lo más simétrico posible para que suceda la unión química. Y D, vamos a comenzar por algún extremo cualquiera, colocando los electrones de valencia y completando la regla del octeto, salvo el hidrógeno que completa con 2. O sea, una vez que ya tenemos la estructura, una vez que ya entendemos cómo se organiza de una forma razonable, que el átomo central es el menos electronegativo, ¿sí? Y los que son más electronegativos son los que están por afuera. Una vez que tengamos eso, vamos a comenzar justamente a completar la regla del octeto, pero no vamos a comenzar por el centro, sino vamos a comenzar por los extremos, ¿sí? Entonces, veamos el flúor. Flúor es una molécula monoatómica o diatómica, ¿sí? Diatómica. Tengo dos átomos, ¿sí? Así que la primera cosa que tengo que hacer es decir que sea eh, simétrica. La forma más simétrica es colocar un flúor en cada lado, ¿sí? Después vamos a comenzar por algún extremo, cualquiera, colocando los electrones de valencia y completando la regla del octeto, salvo el hidrógeno que con 2. O sea, cuando uno dice por el extremo, está diciendo que comience o por la izquierda o por la derecha, o sea, pero no por el centro. En este caso no hay un átomo central. Entonces voy a empezar a colocar los electrones de valencia. Comienzo por un extremo, sé que el flúor está en el grupo 7 o 17, entonces tiene 7 y le falta 1 para llegar a 8, ¿sí? Entonces es el 1 que comparte con el otro flúor. O sea que justamente ahí tengo 8 electrones. Entonces el otro flúor va a completar 8 electrones, también compartiendo
esta unión, ¿no? Este electrón de color negrito es el que va a compartir para llegar a 8 electrones. Entonces ahí está la unión química justamente para el flúor, ¿sí? Esa sería la unión. Esa unión va a ser una unión simple, y una unión simple son dos átomos, ¿sí? Comparten un par de electrones. O sea, fíjense, esto que está acá es un par de electrones compartidos. ¿Está bien? Eso que quede claro, así más adelante cuando empecemos a ver la parte de trepeo vamos a ver esa parte de pares compartidos, pares sin compartir. O sea, acá ahí tengo un solo par compartido que es este solo. ¿Sí? Este. Uno solo. Bueno, hay una fórmula que es la fórmula desarrollada que se coloca en forma de linitas. ¿Sí? Así que la fórmula desarrollada para el caso del flúor va a quedar de esta manera, ¿sí? Con una sola línea que representa la unión química entre ellos. En el caso del oxígeno, tenemos que, dijimos, de una forma simétrica, dos oxígenos uno al lado del otro. Como este es oxígeno molecular, sabemos que dice que los oxígenos sí se pueden entrelazar entre ellos mismos siempre que sea oxígeno o ozono, o peróxido o superperóxido. Entonces vamos a comenzar por un extremo, dijimos cualquiera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar los electrones de valencia. En el caso del oxígeno está en el grupo 6 o 16, así que tiene 6 electrones de valencia en su última capa. Y le faltan 2 para llegar a 8. O sea, con los otros dos oxígenos completa 8 electrones. Y lo mismo va a pasar con el otro oxígeno. 6, o sea, estos 6 de color rojo son los 6 electrones propios del oxígeno. Y 2 que comparte son 8. Entonces ahí tengo una unión doble, si ustedes ven. Tengo dos pares, o sea, una unión doble son dos átomos que comparten dos pares de electrones. ¿Está bien? Y la fórmula desarrollada me quedaría con dos linitas. ¿Sí? Ok. Fórmula desarrollada. Perfecto. Sigamos. Ahora tenemos nitrógeno molecular. Tenemos que colocarlo de la forma simétrica y empezar por cualquiera de los extremos que nosotros elijamos. Comenzamos, sabemos que el nitrógeno está en el grupo 15 o 5A. O sea, tengo 5 electrones en la última capa de valencia, le faltan 3 para llegar a 8. ¿Sí? O sea, tengo 8 electrones, cuéntenlo. Son 6, 3 rojos y 3 negros, son 6 y 2 son 8. Y para el otro nitrógeno también sería de la misma manera 8 electrones. Entonces veo que tengo 3 uniones simples, o sea, una unión triple. O sea, tengo dos átomos, tengo acá dos átomos que comparten 3 pares, 3 par electrones, ¿sí? 3 pares en realidad, ¿sí? Hay un pequeño error. Entonces la fórmula desarrollada me estaría quedando con 3 liñitas, ¿sí? Y ahí quedaría en el caso del nitrógeno molecular. Esa sería la fórmula desarrollada. Ahora tengo ácido fluorhídrico, o sea, la forma simétrica sería uno al lado del otro. Sabemos que en el caso tenemos que comenzar por cualquiera de los extremos, cualquiera de los extremos. Yo voy a comenzar por el extremo del hidrógeno. Pero en el caso del hidrógeno, como tengo un electrón, ¿sí? O sea, ustedes siempre que ustedes coloquen hidrógeno, recuerden que el hidrógeno va a ser el primero que va a completar con 2 electrones, o sea que eso es más fácil de completar. Entonces ya sé que está en el grupo 1, va a tener un electrón, y con 2 completa los 2 electrones para tener la configuración del gas noble más cercano, que es el helio. Y el flúor, ¿sí? El flúor está en el grupo 7 o 17A, grupos 7A o 17. Entonces tengo 7 electrones en la última capa de valencia, entonces si uno que comparte son 8. ¿Sí? Ahí estaría la unión simple. ¿Sí? Una unión simple, dos átomos comparten un par de electrones, y ahí estaría la fórmula desarrollada para el caso del ácido fluorhídrico. ¿Sí? Fíjense que siempre es así. Buscar la forma más simétrica posible y comenzar por los extremos buscando en el grupo, obviamente, la última capa de valencia que coincide con el grupo, ¿no? Cantidad de electrones que va a tener en su última capa. Bueno, sigamos. Ahora tenemos el agua. Recordemos que tenemos que ponerlo de la forma simétrica posible. Entonces, como dice ahí, y dice que los elementos menos electronegativo es habitualmente el átomo central. O sea, el menos electronegativo es en el caso del átomo central. En este caso el menos electronegativo sería el hidrógeno, no el oxígeno. Pero recordemos que dice excepto hidrógeno, que nunca es el átomo central. Entonces acá el átomo central va a ser para nosotros va a ser el oxígeno, ¿no?
Recuerden esa regla, ¿no? Que el elemento menos electronegativo es habitualmente el átomo central, exceptuando el hidrógeno. Entonces el hidrógeno nunca puede estar como átomo central. Entonces ahí tengo la forma más simétrica. Comienzo por los extremos, como dijimos, ¿sí? Vamos a comenzar por cualquiera de los extremos. ¿Qué extremo voy a elegir yo? Fíjense que yo acá sí tengo un centro. Pero no voy a comenzar por el centro, voy a comenzar por los extremos, cualquiera de los dos extremos. ¿Qué extremos? Bueno, vamos a empezar por ahí o podemos empezar por la derecha, por la izquierda o por la derecha. En el caso de hidrógeno sabemos que tengo un electrón en su última capa de valencia y nos estaría faltando un electrón para llegar a 2. Listo, 2 electrones. Ahora no voy a continuar por el extremo porque ya completé esto y ahora sí voy por el centro. Yo sé que el hidrógeno tiene 6 electrones en la última capa de valencia. ¿Por qué? Porque está en el grupo 6, A o 16. Entonces tengo 2. Acá tengo 2 y una 3. Y 2 son 5 y una 6. O sea, esos 6 son 6 propios del oxígeno. Y una que comparte con este hidrógeno son 7. Le falta 1 para llegar a 8. Ahí completé 8 electrones el centro. Y ya el extremo quedó con 2. ¿Está bien? Ahí entonces sería la estructura de Lewis justamente para el enlace covalente. Fíjense que la idea es siempre seguir los pasos que yo les mostré en la primera de las diapositivas, que eso nos va a dar pauta de cómo ir haciendo la estructura de Lewis, ¿sí? Dos uniones simples, o sea, tengo una unión acá simple y una unión simple acá. Veamos en el caso del dióxido, ¿sí? En el caso del dióxido sabemos que en este caso el átomo central sí va a ser el carbono. Podemos comparar las electronegatividades, fíjense. 255, 344. ¿Cuál es el menos? Dice el menos electronegativo es habitualmente el átomo central, exceptuando hidrógeno. En el caso del agua, el átomo central va a ser el oxígeno, porque no puede ser hidrógeno. Ahora acá no tengo, fíjense, acá yo no tengo hidrógenos. Tengo oxígeno y carbono, así que alguno de estos dos tiene que tener menos electronegatividad. En el caso este sería el carbono, o sea, este va a ser el átomo central. Dijimos que comenzamos por cualquiera de los dos extremos, dijimos, ¿no? Nunca por el centro. Comenzamos por el extremo, sabemos que está en el grupo 6, 6 electrones. Le faltan 2 para llegar a 8, o sea, los dos que les comparte el carbono, estos dos que están acá, completo 8. Y ahora no voy a ir por este extremo, voy a ir directamente por el centro. Ahora completo el centro. El centro, yo sé que el carbono está en el grupo 4, o sea, o 14, ¿sí? 4A o 14, o sea que tengo 4 electrones. Tengo 2 acá y 2 acá, son 4 propios del carbono. Y 2 que comparte son 6. Le faltan 2 que le comparte este oxígeno para llegar a 8. Listo, llega a 8. Y ahora sí completo este extremo. Fíjense que tengo 6 propios del oxígeno, o sea de color negro, 6 y 2 que comparte son 8. Perfecto. ¿Sí? Tengo 2 uniones dobles. ¿Sí? Tengo 2, acá tengo una unión doble, una unión simple, pero esto es una unión doble. Y esta doble serían 2 uniones dobles. ¿Sí? Bueno, acá un poquito más rápido. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos las electronegatividades. O sea, tenemos que hacer la estructura más simétrica posible. Pero dijimos que el que es el menos electronegativo es el átomo central. Fíjense el azufre. 258, 344. Entonces esto sería de la forma más simétrica posible, ¿sí? O el oxígeno puede estar también acá. Este oxígeno puede estar acá arriba, ¿no? Pero bueno, yo lo puse ahí abajo, no hay problema. ¿Por dónde vamos a comenzar? Por cualquiera de los extremos. También puedo comenzar por el extremo del oxígeno que está acá abajo, ¿sí? Sabemos que el oxígeno está en el grupo 6, así que tengo 6 electrones en su última capa. Le faltan 2 para llegar a 8 y lo va a compartir con este azufre, ¿no? 2, fíjense. Y estos, yo puse acá directamente, ya puse los 6 porque estamos yendo un poquito más rápido, pero estos 6 sabemos, es porque el oxígeno está en el grupo 6A o 16. O sea, acá tengo 6 electrones propios del azufre y 2 que comparte son 8, ¿sí? Y ahora estos electrones, fíjense que ahora sí voy a completar los demás. Fíjense, acá llegué a 8, 8 y ahora los extremos, ¿no? Son 6 propios del oxígeno y 2 son 8. Y acá también, fíjense que acá estas uniones que están acá son las famosas uniones dativas. ¿Por qué? Porque el azufre está compartiendo este par de electrones, fíjense los colores, son todos rojos, o sea que estos electrones son directamente del azufre, o sea el azufre está poniendo todos los electrones para llegar a 8. Lo mismo acá,
Entonces estas uniones se llaman uniones dativas, donde la unión dativa o coordinada es donde uno comparte un par de electrones, ¿sí? Fíjense, acá compartí un par de electrones. Pero una unión química es cuando yo tengo, o sea, una unión simple es cuando yo tengo un electrón de un elemento y un electrón de otro elemento. Acá tengo una unión simple, porque tengo un electrón de oxígeno y un electrón de azufre. Pero acá, este par de electrones, estos dos electrones los pone el azufre, así que esta unión es una unión dativa. El azufre le está apretando los dos electrones. ¿Está bien? Y ahí llegamos todo a 8. ¿Sí? Fíjense, tengo una unión doble, como les dije, una unión doble, esta sería una unión doble, y dos uniones dativas coordinadas que son estas dos. ¿Sí? Bueno, acá ya, fíjense, ya tenemos que hacer la Lewis, pero ya no de una sustancia neutra, sino de una sustancia o de unión poliatómico donde tiene carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Vamos a colocar entre corchetes las Lewis para remarcar que ganan o pierden electrones el ion. Pierde electrones el ion. Los electrones que se ganan siempre los ganan el más electronegativo, y los electrones que se pierden siempre los pierde el menos electronegativo. Entonces sabemos que esta estructura va a estar entre corchetes, porque es un ion, ¿sí? Tiene carga, ¿sí? Sulfato y carbonato. ¿Está bien? Todavía no vimos nomenclatura, pero después cuando veamos nomenclatura ustedes van a ir entendiendo mejor. Bueno, primero tenemos que tener, dijimos, entre corchetes y una estructura simétrica, ¿no? Y sabemos que el azufre va a ser el átomo central porque es el menos electronegativo, ¿no? Eso también lo habíamos visto. Entonces el azufre va a ser el átomo central y entre el corchete y 4 de oxígeno alrededor va a estar justamente el azufre. Ahora, sabemos que esta carga representa electrones que gana o pierde el ion. O sea, acá está ganando porque es un anión. Gana 2 electrones, o sea, 2 electrones van a entrar. ¿Sí? Y lo va a ganar, dijimos, siempre el más electronegativo. O sea, el oxígeno gana un electrón cada uno. Y después, ¿por dónde vamos a continuar? ¿Por dónde vamos a continuar esta Lewis? Vamos a continuar la Lewis por los extremos donde ya tengo un electrón. El oxígeno está en el grupo 6, así que sería, fíjense, 2, 3, 4, 5 y 6 de color negro, uno que ganó y uno que comparte son 8. ¿Listo? Con el azufre. Lo mismo va a pasar con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 propios, uno que ganó de afuera y uno que comparte son 8. Listo. Fíjense, ya completé los extremos con 8 electrones. Y ahora sí tendría que ir por el centro. ¿Está bien? Yo sé que el centro, el azufre, tiene 6 propios porque está en el grupo 16 o 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y le faltan cuántos? 2. ¿No? Le faltan 2, pero ya tengo 2 porque son estos dos que están compartiendo. O sea, tengo 2, 4, 6, 8. O sea, tengo 8 electrones en realidad. Ya está, ya completó. O sea, lo que faltaría es hacer dativa. O sea, 6 acá, 6 propio y 2 son 8, 6 acá y 2 son 8. O sea, esto es una dativa y una dativa. Fíjense que las dativas salen solas. No es que yo estoy buscando, yo sé cuál es la unión dativa. Por eso ustedes tienen que fijarse siempre de seguir las reglas. Las dativas son uniones que van a salir siempre a lo último, ¿sí? No es algo que va a salir al principio. ¿Está bien? Estoy tomando mate, chicos, ¿sí? Disculpen. Vamos al del carbonato. ¿Sí? En el caso del carbonato, sabemos que el átomo central va a ser el carbono porque es el menos electronegativo. Y la simetría sería esta, 3 oxígenos alrededor y con 2 cargas que van a entrar, ¿no? Van a entrar 2 electrones que lo gana el oxígeno, ¿no? Dijimos los más electronegativos, listo. Tengo acá 2 electrones que entran, uno cada uno. Sabemos que está en el grupo 6, 6 y uno que comparte son 8, 6 y uno que comparte son 8. Vamos por el átomo central, ahora sí vamos por el centro, no vamos por acá, sino por el centro, siempre completen el centro. Tengo que el carbono está en el grupo 4, o sea, tengo 2 propios que son de color rojo y 2 son 4, o sea, 4 electrones de color rojo, o sea, los propios de su última capa de valencia. Y 2 que comparte son 6, o sea, le faltan 2 para llegar a 8. ¿Sí? Así que acá hace la unión, acá estaría haciendo la unión doble, ¿sí? Acá en esta parte está haciendo la unión doble y ahí llegaría a 8, ¿sí? Fíjense, tengo 2, 4, 6
y 2 son 8 para el oxígeno, y 2, 4, 6 y 8, y ahí yo tengo también 8 electrones para el carbono. ¿Está bien? Bueno, continuemos. A ver, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda ahora la estructura de Lewis para enlaces covalentes, pero para elementos ternarios. Recuerden que esto lo habíamos visto, creo, cuando vimos números de oxidación, ¿sí? Los oxoácidos. Fíjense que ya vimos oxoácidos y oxosales. Los oxoácidos y los oxosales ya lo vimos cómo calcular el número de oxidación. Y ahora, en la clase anterior también vimos las oxosales, cómo hacer la estructura de Lewis de una oxosal, que es una estructura de Lewis iónica. Y los oxoácidos son estructuras de Lewis covalentes. Pero recordemos que todavía nos falta ver de los oxoácidos y las oxosales la nomenclatura, ¿sí? Fíjense que son varias cosas que ustedes tienen que saber. Bueno, tengo acá 3 oxoácidos, ¿sí? 1, 2, 3 oxoácidos. Y lo que yo quiero es justamente hacer la estructura de Lewis. Ya dije, hace un ratito ya les comenté que la estructura de Lewis de los oxoácidos van a ser covalentes. Hidrógeno, azufre y oxígeno son todos no metales. Hidrógeno, cloro y oxígeno, hidrógeno, yodo y oxígeno son todos no metales. Fíjense, entonces la estructura va a ser una estructura covalente. Ahora, ¿qué dice acá acerca de la regla? Dice, en los oxoácidos el hidrógeno habitualmente se enlaza a un átomo de oxígeno, no al átomo central. ¿Quién va a ser el átomo central? Bueno, el átomo central va a ser el no metal. Del oxoácido, el no metal es del centro. O sea, este es el átomo central, este es el átomo central y este es el átomo central. ¿Sí? Y alrededor del átomo central voy a colocar los oxígenos. Tantos tenga, ¿no? Tanto oxígeno tenga. Y el hidrógeno va a estar unido a los oxígenos. ¿Sí? Recuerden por qué. Porque sabemos que solo completa con 2 electrones en su última capa. ¿Está bien? Entonces, esta sería la estructura más simétrica. Este hidrógeno lo podría poner acá o acá, en cualquiera de los oxígenos, pero no lo gana el yodo. Recuerden eso, no lo puede ganar el yodo. Entonces comenzamos por un extremo, como siempre dijimos, completan 2 electrones, un electrón que tiene hidrógeno y uno que comparte, son 2 electrones, ¿no? Una unión simple. Ahora el oxígeno que está acá, sabemos que está en el grupo, ¿qué? Grupo 6, o sea, tengo 6 electrones de color negro y uno que comparte 7, y uno que hace la unión química con el yodo, 8. Perfecto, acá tengo 8 y acá tengo 2. Vamos por el centro, no vayan por los extremos, siempre por el centro. Una vez que ya comenzaron por un extremo, van por el centro. El yodo está en el grupo 7 o 17, 7A o 17, o sea que tengo 7 electrones en su última capa de valencia, 2, 4, 6 y una 7, y una que comparte son 8, así que ya llegó al octeto. Lo que quedaría es simplemente hacer dativas con los demás oxígenos, ¿sí? 2, 4, 6 y 2, 8. 2, 4, 6 y 2 son 8. ¿Está? Fíjense cómo dice la estructura de Lewis de un oxoácido, ¿sí? La estructura siempre es el átomo central, va a ser el que está en el medio, los oxígenos son los que rodean el átomo central y el hidrógeno va a estar unido a cualquiera de los oxígenos, ¿sí? Lo mismo va a suceder con esto, fíjense. Acá ya tengo directamente la estructura de Lewis armada, el hidrógeno puede estar unido a cualquiera de estos oxígenos, eso lo decían ustedes. Comienzo por el extremo, el hidrógeno tengo uno en su última capa y uno que comparte son 2. El oxígeno está en el grupo 6, así que tengo 6 en la última capa y 2 que comparten son 8, uno con hidrógeno y uno con cloro. El cloro está en el grupo 7 o 17, 7A o 17, así que tengo 7 en la última capa. Y uno que comparte son 8, así que este oxígeno y este oxígeno van a ser dativas, ¿sí? Todas estas uniones son dativas. Vamos con el último. Acá ya lo hice un poquito más rápido, ¿sí? Porque si no vamos a tardar un poquito más. Pero fíjense, comienzo los hidrógenos, pongo el azufre en el centro, 4 oxígenos, y los hidrógenos van en cualquiera de los extremos, o sea, uno en cada oxígeno. Este hidrógeno puede estar también acá, o este hidrógeno acá, o así, depende de cualquiera, pero siempre es un hidrógeno por oxígeno. Entonces nos quedaría comenzar por cualquiera de los extremos. Podría comenzar por el extremo por izquierda o comenzar por el extremo de la derecha, porque acá tengo un hidrógeno, así que comienzo por acá, completo 2, son 6 propios y una 7 y uno azul, son 8. Y después continúo por esta unión que es igual a esta unión, así que esta unión va a ser igual a esta unión, y fíjense que acá ya tengo 6 azules
y uno que comparte son 8, y uno que comparte, perdón, 6 azules, y uno que comparte son 7, y uno que comparte son 8, o sea que tengo 8 electrones para el azufre, o sea que lo único que queda para hacer con este oxígeno y con este oxígeno es dativa, ¿sí? No sé si lo llegan a ver. Bueno, esto es simplemente práctica, igual cuando veamos los ejercicios van a ver que lo vamos a ir resolviendo de la misma manera. ¿Sí? Así que si ustedes quieren usar colores, usen colores, si no lo que pueden hacer es usar crucecitas, triangulitos o circulitos, eso lo manejan ustedes, ¿está bien? Sigamos con el tema. Ahora tenemos que ver limitaciones de la regla del octeto, ¿sí? No todo es color de rosas o todo es como se ve. Entonces vamos a definir algunas cosas o reglas como tener en cuenta. Periodo 2. Todos cumplen la regla del octeto exceptuando el berilio, el boro y nitrógeno con algunas moléculas. O sea, el nitrógeno con algunas moléculas que mayormente son con los óxidos. Ahí tenemos moléculas, perdón. Ahí tenemos moléculas que ahí vemos, ¿sí? Yo le puse acá ejemplos de moléculas que están acá, que en el caso de bromuro de berilio, cloruro de berilio, cloruro de boro, o monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, ¿sí? Bromuro de bromuro de boro. Todas estas son moléculas justamente que no cumplen la regla del octeto, ¿sí? Y ahora, en el periodo 3, todos cumplen la regla del octeto, pero también la pueden expandir porque existen orbitales deslibres para formar enlaces, ¿sí? O sea, básicamente cuando yo veo elementos del periodo 3, sé que la pueden expandir, ¿sí? O sea, porque existen orbitales delibres, por eso es la causa de que pueden expandir el octeto, ¿sí? No vamos a entrar en detalle de esa parte porque es mucho más compleja, solamente para que ustedes tengan en cuenta que si yo veo elementos del periodo 3, yo ya sé que pueden expandir la regla del octeto, ¿sí? Entonces acá, fíjense, tengo diferentes moléculas, ¿sí? Que pueden expandir la regla del octeto, ¿está bien? Entonces, las podemos directamente clasificar en moléculas impares, como el nitrógeno, ¿sí? Fíjense, acá tengo una molécula que es monóxido de nitrógeno. Fíjense, hago la Lewis, yo sé que el nitrógeno está en el grupo 7 y el oxígeno está en el grupo 8, ¿está bien? ¿Sí? El nitrógeno tiene 5, perdón, el nitrógeno está en el grupo 5, tengo 5 electrones en su última capa y el oxígeno está en el grupo 6, ¿está bien? O sea, acá hace una unión doble, ¿sí? Una unión doble, pero fíjense que me sobra un electrón, o sea, 7 electrones y 8 electrones, entonces esto pasa, ¿está claro? Así que esto, la estructura de Lewis del monóxido de nitrógeno o óxido de nitrógeno sería de esta manera, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen que hacer la estructura de Lewis, no se sorprendan que le pase eso, ¿sí? Por defecto, ¿está bien? O sea, por defecto es que me están faltando electrones. En el caso del trifluoruro de boro, fíjense, la cantidad máxima que puede llegar el átomo central es 6. Recordemos que el menos electronegativo, en este caso, va a ser el átomo central y los demás van a ser más electronegativos, ¿sí? Tengo 3, el boro está en el grupo 13, ¿sí? Y como está en el grupo 13, tiene 3 electrones y uno que comparte con cada uno son 6 totales. Y después el flúor, recuerden que está en el grupo 7 y uno que comparte son 8. Y acá el cloruro de berilio, acá como ustedes ven, está en el grupo 2, pero fíjense que el cloruro de berilio tengo 2 electrones y uno que comparten son 4, máximo 4 electrones. Y después el cloro sí llega a 8 electrones, ¿está bien? Y después tenemos por exceso. ¿Pero por qué? Porque los orbitales D están libres. Entonces tenemos azufre o fósforo, son tipos claros ejemplos de eso que vimos anteriormente en los ejemplos. Y acá yo le puse 2 ejemplos. Fíjense que el azufre tiene el átomo central, tengo 6 electrones. ¿Sí? Está en el grupo 6, tengo 6 electrones. ¿Sí? Y comparte uno con cada flúor, porque tengo 4 flúor, así que sí o sí de alguna manera tiene que estar unido. O sea, y cuando cuento el átomo central tengo 10 electrones. Y al contar que tengo 10 electrones estoy superando la regla del octeto, pero los flúor tengo 8, ¿está bien? En el caso acá de este azufre, fíjense que el átomo central ya tiene 12, porque tengo 12 electrones, ¿sí? El azufre está en el grupo 6 y está haciendo una unión con cada cloro, ¿no? El azufre está en el grupo 6,
tengo 6 electrones en la última capa de valencia y está haciendo, con cada cloro está haciendo una unión química. Perdón, azufre no, es fósforo, perdón. El fósforo está en el grupo, estoy diciendo cualquier cosa, perdón chicos. El fósforo está en el grupo 6, perdón, el grupo 5, el fósforo está en el grupo 5, porque ya hicimos con el azufre, ¿no? El fósforo está en el grupo 5, tengo 5 electrones en su última capa de valencia y también tiene 10 electrones en el centro, ¿sí? ¿Está claro? Entonces fíjense que acá el fósforo también está superando la regla del octeto. Tengo 10 electrones en el centro. Entonces eso suele pasar, ¿sí? Porque recuerden que el fósforo y el azufre están en el periodo 3. Entonces si están en el periodo 3 pueden superar la regla del octeto. ¿Está? Bueno, espero que ya hayas entendido esta parte, ¿sí? La limitación de la regla del octeto. Tengan en cuenta estos ejemplos y tengan en cuenta también lo que hablamos del periodo 2, que todos cumplen la regla del octeto, y el periodo 3 todos cumplen, bueno, exceptuando que el periodo 2 tiene algunas excepciones, y que en el periodo 3 todos cumplen la regla del octeto, pero también la pueden superar. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video, ¿sí? Hasta luego.